vamos dar início ao nosso webinar. Contamos nesse momento com un público de 80 participantes. Contamos en este momento con un público de 80 participantes. Agradezco mucho por el interés. Nuevamente me presento, mi nombre es João Henrique, yo soy coordinador del Censo de Mercados Ilícitos. Este es un proyecto iniciado hace poco menos de 2 años y tiene como el objetivo organizar datos sobre estos ambientes, incrementar el conocimiento y principalmente la respuesta del Estado, de la sociedad. Entonces yo voy a describir en detalles, pero me gustaría antes de agradecer, claro, la presencia de todos y agradezco también a nuestros 2 amigos y ponentes. David, muchas gracias. Yo sé que tu tiempo es siempre limitado. Bueno, él es diplomático de los Estados Unidos, fue presidente del Grupo de Trabajo del Control de Mercados de Riesgos de la OCDE. Yo considero que él es uno de los principales exponentes sobre este tema en este momento, además de otras actividades. Claro, el currículo de David siempre es intenso, pero en este momento encabeza el grupo de expertos que tratan sobre el mercado ilícito dentro del Business Act de la OCDE, además de otras actividades en los Estados Unidos, y está liderando este frente, principalmente orientando acciones en este sentido en cuanto a la información. David, muchas gracias una vez más. En la apertura, tanto David, cuando hicimos el seminario en la Universidad de Sao Paulo en el 2019, presentando este proyecto, estuvo con nosotros y también están aquí en este momento. No es el cierre del proyecto, el proyecto sigue, hoy termina en julio, y en julio nosotros vamos a tener el producto de varias informaciones a nivel de sectores que tienen como inicio lo que estamos viendo ahora. Voy a explicarlo mejor. Nuestro otro ponente, que es Leandro Piqué, es un amigo, profesor de la Universidad de Sao Paulo, es una de las principales autoridades en el tema, en este asunto. Me parece que él fue el primero, Leandro, que se centró en términos de investigación a través de cursos de posgrado en la universidad, hablando sobre el mercado ilícito de drogas. En los últimos 10 años esto fue incorporando mucho más fuerza, ganando más impulso también. Lo estamos viendo, pero Leandro encabeza este frente en el Instituto de Relaciones Internacionales. Y también es un miembro de nuestro, como un patrocinador de nuestro proyecto, que por coincidencia también ha sido seleccionando en las mismas bases de condiciones para este proyecto. Entonces, Leandro encabeza el curso de seguridad multidimensional en la frontera que se imparte a los policías de Brasil, Paraguay y Argentina en las regiones de frontera. E incluso va a utilizar los datos del censo justamente para tratar este tipo de temas. Y tenemos, claro, una serie de integraciones. Entonces tenemos ahora a David, que tiene una visión muy clara sobre el gobierno, sobre la iniciativa privada y el riesgo de los mercados ilícitos y todo lo que sucede en términos globales. Y tenemos a Leandro, que tiene una misión técnica, académica y focalizada que complementa muy bien la visión para nuestros ponentes sobre este grave problema que es el mercado ilícito. Yo voy a iniciar aquí haciendo una presentación. He preparado un material. La idea es la siguiente: yo voy a tomarme 30 minutos para hacer esta presentación de este informe, explicar cuál es el enfoque en este momento, después le doy la palabra al ponente y al final para Leandro. Y bueno, nosotros tenemos también un espacio de 10 o 15 minutos para responder a algunas preguntas del público. Muy bien, el informe Censo de Mercados Ilícitos va a ser... Ok, están todos aquí en la secuencia, claro. Aquí nosotros tenemos el material que da inicio a la explicación sobre el enfoque del censo, sobre ese censo en Brasil con esos datos. Esto es necesario. ¿Cuál es el enfoque que tenemos? Yo voy simplemente a presentarlo, pero yo prefiero utilizar aquí una presentación para que tengamos más cómo ver ese uso. Y en algunos momentos yo voy a volver y también voy a abrir algunas otras informaciones
sobre este enfoque. Pero antes, como primer acto, me gustaría hablar sobre el programa PMI Impacto, que es el programa que inició todo este censo. Entonces, ha sido un gran consejo de especialistas, ex-integrantes seniors, como el alto comisionado de la ONU, ex-directivos de la Europol, ex-promotores del Tribunal Penal Internacional y algunas autoridades que trabajan sobre este tema. Y nosotros estamos en una base que seleccionó 29 proyectos. Nosotros estamos aquí dentro de esta lista y aquí estamos en el estado de Sao Paulo y una serie de otras acciones sin las cuales no sería posible realizarse si no hubiera el apoyo en términos del fondo, sino por la red que fue creada en torno a estos asuntos. Hoy nosotros tenemos contacto con la policía de Argentina, tenemos contacto con Argentina, Paraguay, con algunas iniciativas excelentes que se hicieron también en el este de Europa, Europa del Este, justamente a partir de la red. El censo de mercados ilícitos está disponible dentro de nuestra plataforma. Sobre economía ilícita e integra un abordaje, un enfoque que podríamos decir que es holístico sobre este problema que comienza en el punto 1, donde tenemos la necesidad de definir qué es la economía ilícita, qué es el mercado ilícito, cómo se presenta para nosotros, porque este es nuestro problema. En la ciencia sabemos que el primer paso para iniciar un buen trabajo de investigación es definir cuál es el problema, y eso lamentablemente no es claramente definido. El censo nos ayuda a definir este problema, que es el primer paso dentro de ese mindset. El censo también nos ayuda a demostrar que una buena parte de la consecuencia de la violencia criminal, que yo prefiero definirla dentro de la victimización, incluso de la victimización que muchas veces tiene un conflicto o genera un conflicto en la sociedad con las propias fuerzas policiales en relación a su desempeño. En realidad, todo eso es consecuencia de la intensa actividad de ese mercado ilícito, el narcotráfico, el robo, el contrabando. Eso crea una demanda excesiva para la policía. La policía tiene que dar una respuesta a todo al mismo tiempo. El ciudadano es victimizado en varios momentos y nosotros vamos perdiendo la noción del origen del problema. O sea, tenemos una discusión sobre atender ese tipo de acciones y nosotros perdemos la noción que el problema está en el mercado, que genera varias consecuencias y varias situaciones en ese sentido, y tenemos que siempre ganarnos la confianza de todos. La causa de este problema, un columnista ganador de premios, ya nos ha definido, nos ha puesto ese contexto. El crimen, en especial el crimen en cualquier actor racional, actúa a través de incentivos y por motivaciones relacionadas a costo y beneficio. Si el costo es bajo y el riesgo es bajo, entonces para el delincuente, para el criminal, tiene un incentivo incremental. Tenemos que identificar cuál es el mercado y dónde actuar para comenzar a tratar en la causa y en la solución, que es justamente reestructurar nuestro ordenamiento jurídico, nuestros modelos de gobernanza, tanto en la seguridad pública como privada, para conseguir aumentar el costo para la actividad criminal, justamente donde es más sensible para ellos. Y cuando nosotros nos enfocamos en la cadena logística de los operadores delincuentes y incorporamos todo eso también la cadena financiera, tenemos un resultado efectivo a nuestro favor en el ratio costo-beneficio. Todo eso está en la plataforma. La plataforma tiene la función de organizar estos datos, organizar el pensamiento sobre esto a partir de nuestra base de datos, que es el censo. El censo está aquí, está distribuido. Ustedes van a ver aquí panel censo. Tenemos una serie de dashboards con datos organizados, tablas, excelente. Y también vamos a encontrar el
mapeo sobre la actividad criminal dentro de un espacio geográfico determinado. Ahora voy a salir un poco de aquí y vamos a volver a la presentación. Siempre vamos yendo y volviendo. Tengo que ser dinámico por el tiempo. Muy bien, el primer punto, todos nosotros sentimos un malestar debido a las actividades criminales. Aquí yo tengo datos de una encuesta. Nosotros tuvimos 1/3 de las empresas que somos víctimas de vandalismo, de robo. Y claro, yo hice un año antes de la investigación del CNI, nosotros llegamos al mismo resultado en la ciudad de Sao Paulo. Cuando nosotros vemos la victimización de las personas, no es lo diferente. 4 de cada 10 familias han sido víctimas de asalto o agresión. Nosotros durante mucho tiempo tratamos mucho sobre el homicidio en Brasil, tenemos que tratar sobre esto porque tenemos un alto índice de homicidio, pero tenemos que darnos cuenta que la victimización, cuando la violencia criminal afecta a la población a través de la búsqueda de productos, de la búsqueda o de la defensa o de la acción debido a productos. Entonces, yo organizando los datos a partir de 3 grupos criminales de tráfico, contrabando, robo, la victimización, vamos a tener siempre datos y cruce de datos entre todos estos entornos. Antes de pensar en el tipo penal, tenemos que pensar cuál es el objetivo del delincuente. Este es el primer dato significativo que este censo nos proporciona. Después de analizar 11 millones de registros criminales, nosotros encontramos como blanco del criminal 85% de registro, y eso tiene mucho sentido para este momento que vivimos de la digitalización de la economía, el dinero de plástico, por así decirlo, el propio aumento de la capacidad de la seguridad bancaria, y eso ha dificultado el acceso por parte de los criminales. Claro, nosotros tenemos algunas situaciones específicas, pero esto es una consecuencia, un desenlace de este proceso. Para que uno pueda robar un banco, se necesita una acción de guerra prácticamente. Entonces, nos damos cuenta de que cuando nosotros vemos que en vez de ir directamente al dinero, si uno enfoca en un producto, cigarro, cocaína, celular, esos productos dan una margen de lucratividad o rentabilidad muy amplio. Entonces tenemos que centrarnos en esto. La discusión sobre el lavado, el blanqueo de dinero tiene 4 grandes áreas. 3 están relacionadas a actividades ilícitas, y la principal es de los mercados ilícitos, en la medida en el que el comerciante de drogas o narcotraficantes o de celulares o de coches robados, cuando tiene acceso a eso, este delincuente tiene que hacer el blanqueo de dinero. Entonces, nuestro enfoque es, en un primer momento, sin ninguna duda, cambiar el mindset. Ese es el punto. La actividad criminal que nosotros hemos percibido a lo largo del tiempo a través del delito, eso va mucho más allá del ámbito penal. Tenemos que entender esta actividad criminal más allá, porque este individuo está actuando como inversor, banquero, usuario, o sea, está dentro de un sistema organizado. Y eso abre puestos de trabajo para criminales, porque si no estuviera este mercado ilícito instalado, no sería simplemente un asaltante de billeteras o de pequeños atracos en la calle. Pero ahora tenemos que pensar que un celular robado o una carga de cigarrillos o piezas de vehículos de repuesto o combustibles adulterados o desviados, entonces podemos ver que tenemos una cadena de producción que está conectado a este mercado, porque hay alguien en la posición de mayorista o en el famoso mayorista o ventas al por mayor, que crean esa demanda y dan fluidez. Nosotros tenemos varias evidencias de todo esto. Por ejemplo, hemos arrestado recientemente a un criminal joven que solo robaba iPhones, y él dijo que él recibía
1.200 reales por cada iPhone. Entonces, este delincuente solamente se centraba en robar iPhones y él ni siquiera sabía usar el iPhone. No es una sofisticación, es simplemente la demanda, lo que el mercado está pidiendo. Y el conjunto de este mercado ilícito, narcotráfico, alimentos, personas a través de la inmigración, trata de personas, el mercado ilícito de animales, en fin, esa red de mercados forma la economía ilícita que va a empezar a compartir acciones. Solo que, ¿cuál es la forma? ¿Cuál es la forma que hemos observado? Eso se hace a través de los registros de la policía. Y la policía tiene muchos registros de esos ilícitos. Y nosotros lo que hace el sistema judiciario, la fiscalía, porque estamos hablando de una economía y un mercado que no es formal, claro. Entonces, lo que nosotros precisamos es captar todos los datos de esa economía que están distribuidos por lo menos 71 bases de datos diferentes en Brasil. Ya hice ese relevamiento y calculamos que haya diferentes tamaños, 71 bases de datos diferentes en los estados y 12 nacionales que tienen datos de ese tipo de economía ilícita. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es encontrar conexiones y rastrear esos datos y brindarles, ponerles focos, interpretar para conseguir demostrar que existe esa actividad ilícita y poder enfrentarla. Sin embargo, el dato, como sale la dimensión jurídica o policial, él no tiene todas esas evaluaciones. Acá tenemos un ejemplo. Esto es del estado de Paraná, en Brasil. Es un excelente trabajo de organización, pero no nos sirven para consumirlos. Aquí son robos hechos, es un ranking muy bueno, pero no es el formato que nos va a permitir entender el problema. Ese formato nos exige. Fíjense, aquí es Cinesp. Es un trabajo muy bueno en reorganizar esos datos en el Estado. Y lo mismo, estamos muy limitados a la definición meramente jurídica. Entonces quiero mostrarles que esto es el centro, el ámago del censo. Queremos exactamente sacar ese dato del aspecto jurídico o policial, robo, contrabando, tráfico, y puedo empezar a ver el producto celular, pero es apenas un detalle, porque no es decidido por el mercado de celulares. O sea, ¿por qué? La dimensión básica está aquí. Y así, para el contrabando, tráfico, y nos preguntamos, ¿el contrabando aumentó o disminuyó en materia de actividad? ¿Regredió, avanzó? ¿El tráfico cómo está? Este es un tipo de pregunta, pero ¿no sería mejor preguntarnos, el mercado ilícito de celulares aumentó o disminuyó? El mercado de calzados, de remedios, cocaínas, como un todo, aumentó o disminuyó. Entonces, para poder respondernos eso, tengo que entender cuál es la lógica. Entonces, tengo que tener un dato organizado por droga, por tabaco, por celular. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Yo tengo que colocar robo, contrabando, latrocinio y todo lo que se espera en relación a eso. Y ahí es el desafío que tenemos. Por eso, mi preocupación no es un dato, no es responder saber si el mercado aumentó o disminuyó. Tenemos, en este momento, nuestro trabajo es decir, bueno, conseguimos al final una forma de crear una base de datos que nos ayude a responder esa pregunta. ¿Por qué? Porque tengo que colocarme la pregunta correcta. ¿Cuál es el mercado de drogas? ¿El de cocaína? ¿Pasta base? ¿O la diluida? Estoy haciendo una pregunta sobre electrónicos. Estoy hablando celular, ¿el iPhónico o otro tipo? Entonces, el que hace esa pregunta es el investigador, es el policía, y el censo lo va a ayudar a responder. Y esa es la noticia que tengo que dar. ¿Cómo trato de hacer eso después de estos 2 años de gran trabajo? Y fíjense, esta cuadra no está muy chiquito, pero es interesante lo que está acá. Contrabando y tráfico, por ejemplo. Nosotros organizamos los datos
por una dimensión al contexto situacional. Si se da sin violencia con enfermedad o con violencia con enfermedad, por lo menos un arma de fuego, y cuando son más sofisticadas. Estas informaciones que son del contexto situacional son fundamentales para complementar la respuesta que le vamos a dar al problema. O sea, cuando adquiero un producto sin violencia, es un tipo de respuesta, le doy un tipo de respuesta. Si hay violencia es otra. Si es sofisticado, ¿qué es sofisticado? Use equipos electrónicos, un equipo de bandidos o criminales, una acción integrada. Ellos hacen estudios, demoran más, se planifican. Quien ya, esto fue, nosotros sabemos lo difícil que es hacer eso y a veces no lo hacemos porque a veces se nos escapa el timing específico que precisamos. Entonces, ¿qué lo hace el censo? El censo quiere ya hacer eso para el usuario. Entonces, voy a darles algunos ejemplos. Yo tengo un histórico de un hecho sin violencia. Es un robo. Una señora, puede ser una persona dueña de casa, el bandido simuló tener un arma abajo de la chaqueta y la robó, le sacó los documentos, le llevó la tarjeta de transporte y 2 chips de celular. Esos 2 chips de celular probablemente, si no fueron parar a una tienda de venta minorista de productos, se transformaron eso en su fuente de renta o puede complementar otro celular. También la tarjeta de especial interestadual de servicios y eso se hace distribución de venta a la calle. Pero eso es muy fácil. Sí, claro, esto aquí es muy simple, pero esto está pronto. Y lo mismo que el individuo que hizo un robo en el mismo tipo penal, pero lo capto y defino ese producto. Y consigo encontrar aquí un robo en el cual se sacó un auto con uso de un fusil para ir al mercado ilegal. O sea, yo acá hay un aumento de violencia importante para el analista, para el que toma decisiones. Y los dos fueron clasificados solamente como robo. Y está correcto, es un robo. Pero tengo que sacar ese histórico de cuál es el producto simplemente del delito, ¿no? Y mostrar cuál es la dimensión situacional del tipo de violencia que se aplicó. Y puedo encontrar que en el mismo robo, por ejemplo, fíjate, un robo de carga con ropas o estos 5 individuos armados con pistolas, fusiles, etc. Es otro aspecto interesante. Este registro fue hecho por la víctima, este registro hecho por este otro por un policía y este otro por un guardia municipal. Entonces, ya te muestra que además hay variedad de fuentes de la información. Y lo mismo en contrabando. Esto fue un caso típica de un minorista con productos ilegales. Le vimos, lo agarraron a la persona, no tenía armas, pero tenía varios productos. Entonces, otra carga. Esto fue en San Pablo, región metropolitana de San Pablo. Cigarrillos, ¿no? Vinieron de Paraguay. Los mismos cigarrillos que fueron encontrados por la policía uniformada de Paraná, acá le decimos policía militar, pero en la misma operación, ruedas o neumáticos que estaban siendo enviados a San Pablo, pero fueron encontrados en el estado de Paraná. También no hubo ninguna violencia, pero todo contrabando, ya que todo el contrabando no tiene actividad violenta. Cuando vemos ahí la denuncia, vemos que no. Y acá tenemos aparatos electrónicos, relojes, perfumes, drogas, armas y cigarrillos. Entonces, lo que quiero explicarles aquí es que este trabajo es súper difícil hacer. Hay que leerse toda la historia, toda la denuncia, ¿no? Pero hay que hacerlo, porque si no lo hacemos no tenemos datos al final. Cuando consigo procesarlo, digo, yo le puedo agregar esta dimensión. Fíjense esto. Esto es la ciudad de San Pablo. Hice un resumen, un extracto en un tiempo X y vimos que
nosotros encontramos productos ilícitos en 55 tipos diferentes de delitos. No podemos colocarlos todos, solamente coloqué algunos. Encontramos contrabando, robo de carga, corrupción en mercado de drogas, tráfico de drogas, fabricación de drogas. La mayor parte está aquí en drogas, pero junto con drogas encuentro electrónicos, encuentro armamento, voy a encontrar cigarrillos en el mercado. 500, ¿no? 67. Entonces, cuando empiezo a organizarlo así, porque esto solamente es la dimensión económica, y fíjense lo que consigo producir, y junto económica y situacional, la pregunta es, ¿cuál es el mercado ilícito más violento? Y entonces empezamos a responderlo aquí. El mercado electrónico, 41% de los elementos tenía presencia como una actividad de violencia, por lo menos un arma de fuego, 28% con algún nivel de sofisticación. Tabaco, 92%, no usa violencia. Me dice, chico, pero hay una parte ya más grande de sofisticación. Y este es el número de denuncias, no es, si coloco cantidad, tal vez me cambie. Tal vez tenga más sofisticación y violencia, pero lo importante es que para empezar ya consigo organizar los mercados, los eventos por mercados y darles una noción de la gravedad de la acción o grado de sofisticación. Entonces, lo que yo preciso es verlo así, en este esquema. Yo tengo un mercado de ilícito y yo tengo este mercado, tengo varias cadenas de operación. Tengo producción, transporte, distribución mayorista, minorista. Entonces, tengo volver a la denuncia y tener todo ese cuadro. Si yo tengo éxito y lo hago bien, voy a conseguir montar una estadística descriptiva bien diferente. Fíjense, veamos, cigarrillos, ¿no? Nosotros conseguimos separar más o menos esta cantidad de denuncias. De la mayor parte de estas denuncias identificamos como acciones de mercado minorista con un valor tal. Fíjense, este no es el valor estimado, es el declarado. El valor es parecido con el valor que encontramos en el mercado mayorista, pero él tiene 10% de lo que conseguimos en el minorista. Eso nos confirma la hipótesis de que hay una hipótesis mercadológica. Entonces, los mayoristas son cargas más grandes. Entonces, damas y caballeros, este es el primer aspecto. Les muestra que una nueva estadística criminal que ve al problema desde el punto de vista mercadológico. Pero no es solamente una ventaja numérica. Fíjense este caso aquí. Tenemos, fue una denuncia del lado de producción de cigarrillos para mercado minorista interno, y este hecho tuvo una correlación con el mercado de drogas. En el mismo lugar donde hicimos la aprehensión, también hicimos aprehensión de cocaína y pistola como lugar de producción de los cigarrillos. Entonces, este caso muy significativo, fíjense, en la región del Brás, la policía militar identificó un individuo dentro de un Volkswagen Combi cargando cigarrillos paraguayo contrabandeado y llevándolo para Carapicuíba, que en las exteriores de San Pablo, en las afueras de San Pablo. Igual a ellos hay varios que muestran el momento como ¿qué es lo que nos muestra? Que hay una fase de distribución, o sea, hubo la fabricación y ahora estamos hablando de la distribución. En su tarea para hacer la redistribución y agregarle valor y redistribuir ese producto ilícito. Acá, este es un caso del impacto social de un mercado ilegal. Yo tengo el caso de una niña de 11 años que era explotada sexualmente como prostitución infantil en un punto de ventas de bebidas y cigarrillos ilegales en el interior de San Pablo. Entonces hay un ecosistema todo organizado para vender productos ilícitos. No tiene ninguna restricción en hacer
exploración sexual de menores y de niñas. Entonces identifico eso y empiezo a colocar ver un patrón. Y entonces, y para terminar mis ejemplos, este es un caso muy interesante porque nos agrega varios datos. En una región que es un barrio que se llama Brás, esto es un dato de la Fiscalía, ¿no? Fue captado por nuestra base. Nosotros sabemos que hay fuentes criminales que se llama PCC, organiza y establece control de área. Entonces, ese local tiene una proliferación del mercado de ilícitos, de electrónicos, vestimenta y cigarrillos. Y también fue en el mismo lugar donde la Policía Federal metió en la cárcel o prendió, arrestó a un ciudadano nacido en Liberia, que fue uno de los presos de la operación de la Policía Federal en la época de las Olimpiadas, sospecho de radicalismo, de terrorismo, de radicalismo islámico. Esas relaciones entre terrorismo, ecosistema de mercados ilícitos de contrabando es una relación ya bastante consolidada y vista en la literatura nacional. Y cuando yo empiezo a ver y lo organizo y lo ubico, su residencia y también donde él trabajaba, es uno de los principales hotspots. Prefiero colocar hot plates de contrabando de cigarrillos. Fíjese en la cantidad de productos, además de cigarrillos, productos ilícitos de automotriz, electrónicos, cigarrillos. Entonces era un punto que había mercado mayorista y minorista. Estas relaciones entre redes terroristas y la estructura de mercado comercial ilícita está muy bien clara y quedó muy claro donde todos los terroristas trabajaban y se financiaron durante todo el momento. Las células que tenían la región se sustentaban a partir de esta economía. Entonces, ahora para terminar mi presentación, yo quiero explicarles por qué colocamos la región de la Triple Frontera. El proyecto se organizó en 5 fases y estamos en la cuarta, estamos en la quinta, de hecho, terminó en julio, y yo fui recogiendo datos de Gran San Pablo, después medio todo el estado, llegué a Mato Grosso del Sur. ¿Y por qué elegimos esta conexión? Porque no hace sentido pensar en el problema de Foz de Iguazú o Punta Porá o Corumbá, más arriba con Bolivia, sin pensar en la relación que tienen con San Pablo. O sea, hay un triángulo. Esto es un corredor económico y logístico que hace la relación entre los productos entran por esa frontera y hay entrepuestos a lo largo de este trayecto, de esta área. Entonces, alegóricamente un triángulo. De hecho, Curitiba tiene un papel muy grande también en todo eso, igual que Campo Grande y otras ciudades del estado de San Pablo y Paraná. Pero solamente conseguimos entender el poder de este mercado de ilícitos en esta región cuando entendemos la relación que hay entre unos y otros. A mí me gusta esta imagen porque nos muestra la actividad, la imagen nocturna que muestra lo que hay en materia de relaciones electrónicas y líneas a través de las líneas eléctricas, pero muestra dónde hay índices de urbanización y actividad económica, porque van juntos. Y fíjense cómo San Pablo se destaca, y hacemos un zoom no solamente a la región metropolitana, que tiene una relación con Campinas, Belo Horizonte y Río de Janeiro. Y fíjense en Foz de Iguazú lo importante que es. Y Punta Porá en este otro lado aquí, Paraguay y Argentina. Entonces, esta conexión, este corredor es responsable por 70% de la circulación de productos ilícitos en el país. Todo lo que entra, drogas, contrabando, robos, sobre todo por causa de San Paulo, por causa de su tamaño, la circulación general de esos productos, la estructura logística está muy concentrada ahí, porque sigue evidentemente la lógica del país. La distribución, cualquier actividad económica que sea importante en Brasil,
tiene que estar conectado en São Paulo, porque São Paulo es una ciudad global que conecta toda Sudamérica a los mercados globales fuertemente. Entonces, aquí es un ejemplo de las aprehensiones que se hicieron. El 76% de aprehensiones de cocaína fue en Guarulhos. ¿Por qué? Porque Guarulhos tiene una fragilidad en seguridad. No, porque la mayor concentración de vuelos para los mercados consumidores, intenso. Entonces, para mantener un costo logístico bajo, tiene que aprovecharse la estructura que ya existe, y eso se da dentro del país, y por eso nuestra mejor estructura logística, carretera y de ríos y aire está en esa región, conectada aquí en materia de densidad. Claro, nosotros tenemos un costo, un riesgo final. Aquí nosotros tenemos este mapa con la distribución de las vías terrestres. Entonces tenemos una serie de vías terrestres que están muy bien organizadas, justamente para que los productos puedan ser transportados y lleguen directamente siguiendo por la región norte del país o sur. Pero ¿cuál es la ventaja de Sao Paulo? Es la misma ventaja de cualquier otro producto, porque hay una logística ya instalada. Nosotros tenemos que agregar valor, nosotros tenemos que almacenar los productos, eso es posible, y tiene un canal de distribución más grande. Lo mismo que yo les comenté sobre el aeropuerto de Guarulhos sirve para Santos, también el aeropuerto de Santos, porque lo que sale del puerto de Santos corresponde al 47% de todo lo que sale hacia esos lugares. Eso, claro, cuando es a granel es más difícil para el narcotráfico, en fin, ese tipo de contenedores es más simple y más barato que si es a granel. Si nosotros consideramos que por ese puerto sale el 47%, que es uno de los puntos principales de intercambio de productos, inclusive de productos ilícitos, eso es igual para Holanda, Estados Unidos, España, en fin. Tenemos aquí para los Emiratos un dato importante porque es un punto central de circulación de productos, y todo esto se centra en el puerto de Santos. Aquí muestro la red, y para finalizar mi intervención, aquí tenemos un cuadro de Europol de los últimos 6 meses. Tenemos los productos ilícitos relacionados con la pandemia, o sea, abriendo el mercado para mascarillas, jeringas, vacunas falsas, en fin. Aquí estamos centrados más en los utensilios. Y ahora, ¿qué es lo que logramos identificar? El origen. Hemos encontrado algunos puntos específicos: China, India y Brasil. Exactamente, porque vemos que Brasil tiene una capacidad, podría ser intelectual superior, no lo sé, puede ser, pero existe en realidad un flujo, ya una estructura, una situación que permite llevar o transportar los productos por Paraguay, Bolivia y Brasil, que son producidos en Brasil, y claro, podemos ver esa exportación. Y si esa carretera logística ya existe, puede ser utilizada para cualquier producto, simplemente que exista una demanda instalada en el lugar que tenga un acuerdo con estas vías de transporte. Muy bien, entonces el censo es un intento de tratar de organizar la información para que nosotros, tanto del censo como nuestros aliados, puedan también actuar rápidamente y llegar a un diagnóstico a través de estos datos. Muy bien, yo me pasé un poco de mi tiempo. Ahora voy a darle la palabra a David, quien va también a compartir sus impresiones y sus observaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, João, por la excelente presentación. Bueno, ahora yo voy a participar. Me parece que esta alianza que se está haciendo es muy importante con relación a los mercados ilícitos. Me parece también que en Brasil, de acuerdo a todo lo que hemos visto, nosotros hemos visto, pero perdón, me olvidé de decirles muchas gracias y buenos días, pero bueno, es importante utilizar estos datos, eso es muy importante, es un proyecto muy relevante sobre estos mercados ilícitos.
Me gustaría agradecerles a João, a Ana Maura, también a todo el equipo por el apoyo que nos han brindado. Entonces, como parte del PMI, de toda la red, que es muy importante, es fundamental que nosotros podamos identificar y contar con todos estos datos para tener acciones en el mercado de productos ilícitos. Entonces, con esta alianza que nosotros hemos establecido con el profesor Leandro, nosotros con toda la sociedad de Brasil, con otros actores en la región, tiene un papel muy importante también en la cultura comunitaria en este sentido. Me parece que el censo cobra una importancia no solo para conseguir hacer una trazabilidad, rastrear todas las actividades ilícitas, sino también es muy importante que se muestre la incidencia de los delitos con violencia, que claro, siempre generan una influencia en todo el panorama de cómo suceden este tipo de actividades. Lo importante es identificar este tipo de actividades y demostrar cuáles son las áreas importantes de Brasil que tienen un impacto no solo en Brasil, sino que también en América Latina. Vamos a ver entonces que tenemos maneras diferentes y globales, distintas maneras en las que la actividad criminal se manifiesta. Nosotros vemos los mercados como el mercado estadounidense y el europeo, que tiene una correlación con esa perspectiva que nos has brindado a través de esta presentación. Los datos que nosotros tenemos hoy son muy útiles realmente para todos los cuerpos policiales, porque de esta manera nosotros podemos entender mejor la logística de los mercados ilícitos y de esta forma vamos a ver cómo estos datos van a poder ayudar también a los legisladores a que desarrollen políticas de seguridad. Y esto en realidad es lo que me impresiona por el volumen de datos que tenemos y que se han podido recopilar a través de trabajo. Podemos tener este panorama que veo que es cada vez más dinámico porque existen muchas conexiones con productos. Por ejemplo, vimos los cigarrillos, las drogas y otros productos también en esta línea. Tenemos otras maneras de tráfico de contrabando que también se realiza con los recursos naturales o tráfico de animales también. Es algo que nos impresiona la cantidad de datos que estamos recabando, que estamos recopilando. Y claro, nosotros tenemos que ver este tipo de situación. De facilitación que acontece Me parece que nosotros tenemos situaciones que son esenciales. É essencial para quem trabalha nessa área e quem monitora essa economia. Me parece que tenemos algunos recursos y estamos comparando todo esto y podemos entender lo que sería mejor para impulsar esos mercados. Voy a compartir lo que yo pienso con ustedes. Nosotros tenemos un ambiente importante con relación a la experiencia. Nosotros trabajamos también con los mercados. Nosotros vemos, hemos trabajado en alianza. Eso nos ayuda mucho. Eso nos ayuda a hacer todos los análisis de datos con base en las evidencias para tener justamente esta parte analítica y esto nos va a ayudar para que los legisladores tengan acceso a esta información crítica, para interrumpir y desmantelar, desarticular todas esas amenazas internacionales. Esta fuerza de tarea o grupo de trabajo internacional que están basadas en el trabajo de la OCDE, que ha hecho muchos trabajos en los Estados Unidos también, claro, promoviendo esta situación. Y como dije, vemos lo que sucede
en la frontera triple de Brasil, eso tiene un impacto en todos nosotros. Nosotros tenemos enfoques multidisciplinarios que nos ayudan justamente para mejorar esta situación y disminuir este tráfico ilícito. Con la OCDE hemos logrado trabajar con estas rutas internacionales y hemos tenido mucha evidencia con base en las investigaciones y en los datos del contrabando y, claro, en todo lo que está relacionado en el 2019 tuvimos la publicación de un informe con datos de contrabando, con muchos datos, un volumen de datos muy importantes. Este mercado está estimado en $500 millones y cuando nosotros vemos este tipo de presentación de este mercado con estos datos, es muy interesante que nosotros nos demos cuenta y nos centremos en cuál es el porcentaje del Producto Interior Bruto del PIB dentro de todo este sistema, para saber exactamente cuáles son las mercancías que trafican o que están dentro de este tráfico en todos estos lugares. Nosotros vemos que existen procedimientos que son múltiples y variados, que realmente nos demuestran que generan violencia, criminalidad, y eso es estabilizado no solo en Brasil o en América del Sur, más en su conjunto, incluyendo otros tipos de mercados con otros países que realmente tienen otras actividades de miles de millones de dólares, como por ejemplo el mercado de cigarrillos de contrabando, y eso ayuda a financiar la corrupción y el blanqueo de dinero. Con todo esto, nosotros vemos que esto constituye un mercado de billones de dólares y eso ha crecido mucho en demasía en este periodo de pandemia con la COVID-19. Por eso que me parece que esta plataforma de censo es muy relevante para que nosotros podamos abordar estas cuestiones de seguridad, principalmente en lo que se refiere a la salud, a la seguridad de las personas, en todas estas regiones que están siendo abarcadas dentro de este mapa. Y este mapa nos ayuda a mostrar cómo funciona ese ecosistema criminal delictivo. De esta forma, nosotros podemos hacer operaciones a gran escala para aplacar esas acciones criminales, y también nos ayuda a entender cómo funciona y nos permite utilizar otras herramientas que son más prácticas. En Brasil me encanta mucho el enfoque que ustedes tienen y utilizan, que permite que los policías y los legisladores puedan asignar más fondos, más recursos para luchar contra el tráfico organizado, el comercio ilícito, no solo en la actividad criminal en la punta, pero también desde sus orígenes. En los dos sentidos, me parece que el trabajo de Sao Paulo ha sido excelente en la capacitación, en la formación de los policías. Tenemos esta integración con Brasil, con Paraguay, con Argentina, justamente para combatir estas amenazas transfronterizas. Y bueno, si les comento que en Estados Unidos tenemos varios informes sobre los narcóticos y que tienen datos a nivel internacional, y se considera que en estas áreas de frontera las amenazas son muy graves, porque en estas áreas nosotros vemos que hay mercados de miles de millones de dólares para todo tipo de productos, narcóticos, cocaína, armas, en fin, opioides de una manera general, productos falsificados. Entonces, de esta forma podemos darnos cuenta que existe una interfaz con decenas de miles de dólares en todos estos mercados, y nosotros hemos también visto que el Hezbollah también ha participado en contrabando, blanqueo de dinero, narcotráfico, en fin. Básicamente esta región es un paraíso para un gran rango de criminales, de delincuentes que tienen vínculos con Europa y América Latina, en fin. Y nosotros vemos que Brasil y en las Américas también hemos visto este tipo de logística de acuerdo con los datos de la Interpol. Entonces, esta área con la triple frontera es un desafío importante para lograr controlar la policía, a través de acciones de la policía. Eso es fundamental para luchar contra este tipo de acciones delictivas.
en los Estados Unidos, así como existe en algunas situaciones y algunos productos que provienen de esa área de la frontera. Entonces, lo que les puedo decir es que esto realmente tiene un impacto muy importante en la economía estadounidense y en nuestra seguridad nacional. Por eso que el gobierno estadounidense siempre está involucrado, siempre está implicado en este tipo de acciones para enfocar todo eso tratando de colaborar de alguna forma. Claro, tenemos muchos problemas con relación a productos falsificados, con mascarillas falsificadas, con vacunas también falsas, y eso impacta en muchas empresas. Entonces nosotros hemos visto que en este tipo de situación el comercio tiene alianza con otro tipo de aliados. Entonces en Estados Unidos es difícil también que se haga online. Estamos atacando este tipo de situación. Entonces esto también ha tenido un impacto en los remedios, en las medicinas falsificadas. Y esto realmente impacta negativamente en tratamientos como el cáncer, colesterol alto, hipertensión, en fin, eso genera muchos problemas debido a las actividades ilícitas de contrabando. Bueno, en otro sentido, podemos ver que al igual de lo que ya hemos mencionado, y creo que Joan ya lo mencionó, nosotros tenemos el FBI, que es el Departamento de Seguridad Nacional, que nos colabora. También tenemos el Departamento de Investigación Criminal a nivel nacional. Nosotros contamos con muchos datos sobre el contrabando. Nosotros tenemos estas situaciones ilícitas que están centradas. Nosotros hemos trabajado para desarticular este tipo de actividades a través de nuestro centro de inteligencia, justamente para actuar en esas acciones basándonos en datos analíticos para actuar. Entonces, nosotros hemos seguido todo un camino, hemos hecho ese rastreo, el camino que utilizan, y con base en todos estos datos que hemos recopilado hasta este momento, tenemos mejores acciones. Entonces, por eso les digo que este censo pueden ayudarlos a ustedes en Brasil, a la fuerza de seguridad en el país también, con un gran impacto. Y eso tiene una relación con la criminalidad, con las actividades ilícitas transfronterizas. Entonces me gustaría agradecer a la Universidad de Sao Paulo, a JHM, porque me parece que esta plataforma que analiza todo esto ayuda a los que toman decisiones para crear mejor legislaciones, y de esta forma podamos tener una mejor herramienta que ayude en todo este sentido con policías, para que podamos tener un monitoreo, un control para luchar contra este crimen organizado. Y trabajando siempre, y les puedo decir que con base en mi experiencia a través de esfuerzos transfronterizos con actividades de la policía, trabajando en la seguridad, eso ayuda a coordinar y a sintonizar estas operaciones, la policía, y todo eso está impulsado, basado en la inteligencia de la policía, y eso ayuda también a seguir el ritmo de los cambios que suceden estratégicamente, incluyendo los cambios en las redes, en los delincuentes, en los grupos ilícitos y en su manera de operar. Entonces, de hecho, esto es muy útil, y eso exige que nosotros utilicemos estos datos para combatir estas redes a partir de plataformas electrónicas también, desmantelando esas plataformas electrónicas, tratando de detener y desarticular esas redes de cualquier forma. Claro que tenemos que tener la disposición o predisposición política para actuar en todos los niveles. Y claro, para que estar conscientes de que esta ayuda forma parte de todo este esfuerzo, incluyendo a la OCDE. Espero trabajar con Brasil y con otros aliados en estas áreas, en esta área de triple frontera, justamente para que nosotros podamos también trabajar en conjunto en esta desarticulación de estas actividades. Muchas gracias. Estoy impresionado con el trabajo que ustedes han hecho en este proyecto. Bueno, en realidad yo que agradezco su participación, siempre muy precisas sus consideraciones.
realmente nos ayudan mucho a dirigir nuestros trabajos. Muy bien, ahora vamos al siguiente. Voy a avisarles antes a todos que si ustedes desean hacer preguntas, pueden utilizar abajo en la barra de herramientas de Zoom el Q&A, preguntas y respuestas, una letra Q y una letra A que pueden enviarnos estas preguntas y a los invitados, a nuestros ponentes, y al final nosotros vamos a tratar de responder todas estas preguntas. En primer lugar, me gustaría decir y comentar algunas presencias importantes, que estoy muy feliz, claro, porque esto es muy gratificante. A nombre de los policías militares, agradezco al mayor Paulo. Es uno de los referentes en las investigaciones tácticas de Sao Paulo. Es un gran amigo, además. Claro, él trabaja en el sistema antiterrorismo. Es una parte fundamental, un factor fundamental, Paulo. El profesor Peri Chiquida, que también es un prestigioso actor que abrió esa parte de la economía en Brasil destacadamente, y Leonardo Ruiz, que es el director de la FIESP. Él es una de las presencias jóvenes que está actuante también. Justamente son las tres vertientes en las que nosotros estamos: mi casa, mi alma, que es la policía. Nosotros tenemos mi universidad, donde yo fui recibido, y la actividad de FIES, que claro, nosotros estamos muy bien, estamos muy bien representados, muy bien. Muchísimas gracias, profesor João Henrique, por la invitación. Qué honra poder participar en el lanzamiento del censo del mercado de ilícitos, y quería agradecer también la oportunidad de escuchar a David, con análisis muy bien ponderados, muy concretos sobre la importancia de este tipo de trabajo y todo el aspecto de cooperación entre esas agencias de seguridad, lado de seguridad y justicia, y en el ámbito internacional esto tendrá unas consecuencias importantes, y concuerdo perfectamente con lo que dijo David de forma muy directa, y quería agregar a lo que fue dicho y entonces colocar otros comentarios a más, explicando que este censo tiene el potencial de dar una enorme contribución a las políticas públicas de control del comercio ilícito en Sudamérica. Estamos hablando de una región muy problemática desde el punto de vista de la dinámica de los ilícitos global. Yo creo que Sudamérica es una región que produce toda la cocaína que se consume en el mundo. Paraguay y Brasil son, como quedó claro por el estudio hecho por João Henrique Martins, una región muy vulnerable y una plataforma de operación de varios tipos de negocios ilícitos. Entonces, yo quería hablarle del punto de un aliado de esta iniciativa que desde el inicio, como dijo João Henrique, fuimos seleccionados al mismo tiempo para recibir financiación para contraer algas diferentes y complementarias. Y siempre nos esforzamos para articular nuestras iniciativas en este proyecto, y como ya lo hicimos en otros momentos antes de nuestra vida profesional. Y yo querría destacar los tres principales cosas buenas que nos trae este trabajo. Lo primero logro es la propuesta analítica de colocar el foco en los negocios ilícitos, no en las organizaciones o en las estructuras que surgen alrededor del tema negocios, porque los negocios son oportunidades para grupos que van aumentando su complejidad, su capacidad de organización, y explotan esos negocios. Entonces, eso me parece un gran logro, y está de acuerdo con lo que más habla la literatura sobre el crimen organizado, que se desplaza del aspecto tradicional centrada en la organización y se centra mucho más en la actividad ilícita.
tenemos que entender la actividad, o sea, los ejemplos que nos dijo João hablan por sí, o sea, si vemos la actividad y empezamos a entender y empezamos a sumar cuáles son los crímenes que afectan un cierto proceso y empezamos a tener impacto en toda la cadena también de otros hechos ilícitos. Y esto puede parecer trivial, pero no lo es. Lo que se habla de crimen organizado en Brasil no toma en consideración la actividad ilícita, porque, claro, siempre empezamos con la organización y hasta el día de hoy la principal corriente acá, los estudios, las reflexiones en esa área, tanto parece que está enfocado en las organizaciones, inclusive las organizaciones, tanto del aspecto judicial y policial. Y se gastan mucho tiempo la justicia y la policía buscando las organizaciones y pensando poco sobre los negocios a los que se dedican esas organizaciones. Y muchas veces las conexiones entre esos negocios son impresionantes. O sea, reveladoras, ¿por qué? Que nos da más capacidad de entender el fenómeno y proyectar políticas públicas y acciones que se vuelcan a esas actividades. Entonces, la relación entre, ¿cómo le digo? Entre la demanda y oferta, hay que entenderlas en todo ese proceso. Tenemos diferentes consumidores, tenemos proveedores, el grado de organización que aparece, si es más violento o más violento, menos violento, si usa más corrupción o si usa más competencia con otros agentes del mismo sector. Todos esos temas se pueden entender más claro cuando hacemos un análisis profundo de la dinámica de los negocios. Y eso fue un logro, eso es un logro fantástico. Entonces, eso nos ayuda a evitar a veces ese engaño de que el crimen organizado es una institución política que aparece en una discusión o sea, uno de los grandes rompecabezas que tenemos en el área de análisis criminales es entender al PCC de São Paulo. El PCC de São Paulo no se puede entender como organización. ¿Por qué? Porque el interés, la capacidad de analizar los negocios es lo que nos falta. Y el PCC está lejos de ser una organización centralizada. No tiene una única caja con un comando centralizado. Es mucho más una constelación de diferentes grupos y grupitos de ilícitos que organizan el mercado, el menudeo de la cocaína y otros como robos de cajas en bancos y varias actividades son operadas por firmas que se relacionen con esa gran infraestructura que sí, dentro de la cárcel tiene, claro, su importancia como organización, pero dentro de las cárceles. Y ahí hay otras complejidades que no lo voy a explicar aquí. Y más, yo creo que el censo y la parte analítica de este nos ayuda a entender la importancia de investigar y estudiar el negocio, cuál es la base económica de la actividad, cuáles son los intereses a los cuales se vuelcan esas instituciones y esos ilícitos en cada nicho específico de actividad. A partir de ahí sí vamos a empezar a entender cada vez mejor cómo aparecen, por qué surgen esas organizaciones y las redes de organizaciones. Que es el ejemplo que acabo de dar. Bueno, me parece que el segundo logro se lo atribuyo, a que le atribuyo al censo, es el foco en
en los aspectos de red y cadena logística. Son dos aspectos importantes en este proceso, porque eso nos permite entender cuál es el impacto en el espacio, en la región que tienen estas actividades. Si las firmas están fragmentadas, chicas, de lo ilícito, son todas fragmentadas, chicas, etcétera, la organización de esas redes en el territorio hace esa actividad muy amenazadora para la seguridad pública y su sociedad. Y el tercer logro sería el aspecto del foco en las políticas públicas y la defensa de acciones integradas. O sea, él permite, el censo se enfoca en el problema en función de las políticas públicas que precisan ser generadas. Las respuestas que precisan ser generadas ya es en sí un instrumento, no solo un conjunto de informaciones, es un instrumento que puede ayudar en la proyección de políticas públicas. O sea, ¿por qué? Porque al ser todo analíticamente, al centrarse en los negocios, eso fue un logro, pero aplicó los modelos correctos. Formación de red de impacto en el espacio, y de esa forma abre el camino para pensar las políticas públicas que son necesarias para atacar o cubrir o responder a estas amenazas. Entonces, con bases en esos tres puntos que yo reconozco en el censo, veo la posibilidad de tener algunos impactos importantes en ese trabajo. Y el primero, yo me beneficio directo, es el área de formación de los policías, porque el proyecto que yo hago con apoyo de Philip Morris Impact, es un proyecto de formación. El Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de São Paulo organizó el primer curso de seguridad multinacional en las fronteras. Tenemos más de 2.000 alumnos y vamos a empezar el segundo ahora en junio. Entonces, yo ya hice, y John ya lo dijo, él va a lanzar a nuestros alumnos, va a presentar el resultado de esta, es el Atlas. Este Atlas nos va a integrar el proceso de formación de estos alumnos. Los alumnos tienen que dedicarse a los datos, a los modelos analíticos propuestos y entender el carácter innovador que tiene todo lo que está ahí. Y ciertamente va a ser muy útil para la formación de este público. Otra dimensión importante me parece que es el estudio, la investigación académica. Otra invitación ya aceptada. Tengo un grupo de investigadores y alumnos en posgrado que ya están estudiando este tema, y el trabajo va a ayudarnos mucho al área, porque sin datos no hay evidentemente estudio ni investigación. Entonces, el desafío de las políticas públicas, y David también lo dijo, tiene un impacto indirecto en el proceso de cómo las políticas públicas pueden ser formadas a partir del consumo de buena información, análisis, fomentando cada vez más mejores políticas públicas. Entonces, para terminar, me gustaría decirle que el proyecto lo encuentro muy innovador, hace una apuesta metodológica correcta y reveló posibilidades concretas para el análisis de acciones criminales. Las
nos podemos todos beneficiar mucho, no solamente de los datos, sino también de los modelos analíticos propuestos. Entonces, y si uno me permite, João tiene un desafío de producir una nueva edición de este material, y yo te diría que la parte analítica es tan rica que merecería una publicación por separado. Entonces tenemos que presentarla en detalles, inclusive en forma simplificada, para que pase a ser un instrumento de una herramienta de análisis criminal. Y eso, como te diría, es un componente de este censo que tú nos presentaste. Y otro componente muy importante, como ya destaqué, el resultado de la aplicación de este modelo analítico y los datos que nos produce. Esta nueva visión que nos va a dar de todo el proceso de los mercados ilícitos en la región. Y con esa iniciativa lo que queda muy confirmado es la visión que ya tuvimos desde el momento que trabajaste en la Federación de Industrias, en aquellos anuarios sobre mercados ilícitos. Usted ya trajo publicaciones importantísimas mientras ustedes estuvieron allí produciendo sus anuarios. Lamentablemente se pararon de producir y que nos ayudaban. Y fueron informaciones, datos que ayudaron mucho en las tres dimensiones que yo mencionaba: en la formación, en el estudio y aplicación en materia de análisis criminal, de políticas públicas y acciones de control. El camino es ese: evidencias, datos, formación, pensar en modelos analíticos adecuados, porque solamente con estas herramientas vamos a conseguir vencer de amenaza de esa magnitud. El impacto en la economía, en las que eso trae, en la economía, en la salud, en la gente. Y eso es un desafío grande que nosotros tenemos y pensamos mucho este tipo de iniciativas. Muchísimas gracias, felicitaciones. Yo querría voy a responder rápidamente. Este evento inicia este proceso de dejar pública todas las actividades que se conseguimos desarrollar a partir de ahora. Y entonces, ya respondió Leandro, de hecho, tenemos dos aspectos de una serie de funciones tecnológicas, y otra parte es la parte metodológica, analítica, que tiene que ser detallada. Nosotros estamos preparando un curso específico para poder usar el censo. Este curso va a quedar como anexo al curso de seguridad multidimensional, y como yo en campo, o hoy el gran gestor de seguridad pública en campo es el capitán, teniente de policía, que es el objetivo del curso, y el comisario de la comisaría, que es el que está haciendo de guardia, pero y administra y organiza el dato para ese curso enfocado para ese policía. Tenemos que organizar datos para el sector privado, para el sector de riesgo, pérdida, logística, para que trate de que vea el mercado. Entonces, está nuestro mailing y vamos a empezar ahora, a medida que algunos trabajos puntuales van a salir, y sobre todo esos cursos. Y también lo vamos a avanzar en la parte de formación. El aspecto del legislador, desde el primer momento tenemos interlocutores en el Congreso para mostrarles la gravedad y el alcance del problema, y vamos a tener novedades las próximas semanas de formación de un núcleo en el Congreso para trabajar el problema y darle esa mirada. En este momento, como Guilherme Derrite, que es mi contemporáneo mío, y que nosotros conversamos y hablamos mucho de ese tema. Él conoce el asunto desde la época, fue alumno mío en la academia cuando yo trataba sobre economía ilícita,
y él hoy como parlamentario está cada vez más sumergido en este tema y es uno de los varios interlocutores, entre otros. Entonces ahora lo que preciso es hacer algunos registros más. Doctor Valdomiro Indemés, coordinador del proyecto Procarga en la Secretaría de Seguridad Pública. Doctor Droncón, que se jubiló de la Policía Federal, se jubiló ahora, está en Luciano Coelho, que es coordinador del área del Departamento de Seguridad de la Federación de Industria de San Pablo. No puedo nombrar uno por uno a todos los que están y acordarme, pero destacando aquí a algunos que veo, que conozco, y yo le voy a pedir a Ana Maura para ver si hay algunas preguntitas. Creo que eligió alguna que otra, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Una vez es un gustazo que estén todos ustedes aquí con nosotros. Muchísimas gracias por las preguntas que fueron puestas. Fueron muchas preguntas. No vamos a tener condiciones de responderlas todas, pero fui agarrando así las primeras para poder contestarlas. Entonces, empecemos. Primera pregunta que aparece, dicen Esteves y dice lo siguiente. Veo, pero puedo estar equivocado, una falta en el intercambio de informaciones sobre crímenes ambientales. Eso puesto, que sé cuál es la posibilidad de participación efectiva de los órganos ambientales federales en el trabajo que se presentaron. Me parece que falta, voy a seguir leyendo, y después Joan dice que responde todas las cosas. Después tenemos el tema de Tiago Cortés. Felicitaciones por el trabajo del JHM, veo sus resultados también. Mi pregunta es para el profesor Juan. Profesor, cuando recogemos todos esos datos a partir de datos de denuncias y otras investigaciones, de la Fiscalía vieron la posibilidad de que las organizaciones criminales y entenderlas en la región de la Triple Frontera. Sí, que es lo que parece ser más verdadero, la forma como se moldean el mercado o la forma como los mercados moldean las organizaciones. Después tenemos una pregunta que dice lo siguiente. Buenos días, felicito a todos por el trabajo, por este evento. Claro, esto va a mejorar, son datos importantes para nuestros métodos de trabajo de seguridad pública. Me parece que la inexistencia de una unificación de registros, el contenido de las informaciones y de toda la parte operativa, la falta de eso dificulta los trabajos de la seguridad. Nosotros tenemos aquí en Brasil algunas acciones reactivas y no predictivas. Este es el objetivo del centro. Y después fue a otra pregunta directamente. Voy a leerla también. Para entender la pregunta, no existe en Brasil una definición de lo que es robo de cargas. ¿Qué es? O sea, lo que se registra como robo de cargas en el Estado no es necesariamente eso, en otro. Entonces la información a veces no es correcta. Es una provocación la que hago. Y la última que veo aquí. A ver, ¿quién es? No lo ubico. Buenos días. Marcilio, policial de la Policía Militar de Sao Paulo. Me gustaría saber el punto de vista de ustedes en relación a los estados. ¿Quién pudiera hacer un análisis cualitativo del centro y estableciendo parámetros de combate a estos crímenes a través de la cadena logística? Otra duda relacionada es si las iniciativas de incentivo a la investigación a partir de la recuperación de los activos procedentes del crimen. ¿Qué tenemos sobre eso? Tenemos otras preguntas que vamos a responderlas después por correo electrónico, en fin, porque son demasiadas. Entonces, he dado preferencia a las primeras que hemos recibido. Vamos a responderlas. Son estas, John. Bueno, fueron 4 preguntas excelentes. El mercado de animales silvestres, de animales domésticos y el mercado relacionado a la flora son mercados ilícitos que están, claro, registrados en el censo. Incluso permítanme mostrarles una pantalla, un gráfico que no lo presenté, una tabla. Este es un buen ejemplo de los tipos de estudio, o sea, las líneas de estudios en los que nosotros vamos a avanzar, claro. Esto respondiendo una parte de la pregunta de Marcilio. Mostramos
como 1.777.000 casos analizados. En esta columna yo tengo todos los mercados ilícitos y en las 3 primeras columnas, aquí económicamente motivados, estoy dando una idea de cómo ese mercado ilícito opera en términos de violencia practicada por los delincuentes. Entonces, voy a ver aquí este mercado de uno que puede ser desmembrado en otras vertientes, pero específicamente el del mercado de animales silvestres y domésticos, tenemos 69% de los casos son sin violencia y 31%, casi un tercio, tiene elementos de violencia con armas de fuego o violencia en sí. No hubo ningún ataque sexual relacionado, pero tuvo 4 eventos de letalidad. Evento de letalidad puede ser un homicidio, un atentado, una acción confrontacional directamente con la policía. Entonces aquí yo ya puedo ver un diagnóstico, tengo un recorte con estos 1.700 eventos que nosotros captamos dentro de la base de datos de Sao Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, la policía de carreteras, en fin. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo los órganos públicos pueden actuar? Bueno, tenemos que marcar una reunión, si ustedes desean, estos 1.700 casos justamente para evaluar y cuáles son los mercados asociados a este tipo de ilícitos. Por ejemplo, el mercado de las drogas, el narcotráfico, siempre está relacionado porque ellos tienen unas vías de conexión. Y claro, yo tengo una serie de informaciones que nosotros podemos organizar e intercambiar. Lo que es fundamental, aprovechando tu pregunta, es que nosotros tenemos que tener acceso a los datos, a los microdatos. Por ejemplo, hoy yo tengo un problema muy serio porque no existe una conducta regular por parte de las organizaciones. Hay momentos en que yo hago un pedido a la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Seguridad nos da toda la salvaguarda en términos personales. Nosotros vemos que siempre los datos son por censos. Tenemos que poner estos datos en el mapa y tenemos alianzas. Claro, nosotros podemos establecer alianzas tanto con los organismos a nivel federal de los estados o municipios, y eso depende del tamaño del problema. Cuando el tamaño es grande, nosotros hacemos asociaciones más intensas, claro, con varias entidades. O sea, tenemos que hacer el procesamiento de los datos e intercambiar esa información en tiempo real. Aprovechando lo que me pregunta Marcilio, digo lo siguiente: tenemos 2 niveles de investigación. El primer nivel es de escenario, para entender quién está operando en esa área, por qué está operando. Y tenemos otro tipo de investigación operativa, que es justamente un análisis criminal, justamente ya anticipando que necesitamos colocar un equipo sobre el terreno, actuando. Entonces estamos tratando de mejorar este tipo de vínculos. Y en términos de capacitación estamos dando cursos y conectando la plataforma del profesor Piqué, claro, que está dirigido a los policías. Ahora, la investigación del escenario de estructura es simplemente para un primer momento, para evaluar y dimensionar los equipos que vamos a formar. Estamos abiertos, claro, a hacer esto dentro de los centros de policía. Si hay interés, claro, podemos extender todo esto dentro de los procesos de formación, CAO, CCP. Para quien no sabe qué es, son los cursos de calificación oficial, cursos oficiales de capacitación que tienen una correspondencia en la Policía Civil. Entonces, es un estudio que se hace de una forma más estructurada y que se tiene que basar en datos reales. Miren qué interesante este dato, ayudando también a responder de Tiago. Lo he marcado muy bien. Tiago, excelente. De hecho, esta pregunta es muy importante. Es el mercado que dicta las reglas de las organizaciones. ¿Por qué el mercado moldea todo esto? Por la misma razón por la que tú y yo prefiere un iPhone a otro tipo de dispositivo. Claro, sí, uno necesita esas habilidades. Nosotros no hemos pensado en el iPhone antes. El mercado dijo, necesito un celular que tenga esta característica, por ejemplo. Entonces se crea la demanda del mercado, así como uno compra un automóvil o una casa. La estructura entre la demanda y la oferta. La demanda nace de una necesidad real, de la posesión. Ahora, la oferta se estructura en función de la capacidad de rentabilidad de cumplir esa demanda, de satisfacer esa demanda.
Entonces, el PCC o cualquier otra organización criminal no va a inventar el mercado, solo va a ver dónde tenemos un margen de ganancias más alta. Y entonces se va a dedicar justamente ahí y va a tratar de dominar, tener un dominio y retirar otros competidores. Eso, claro, es el modus operandi y eso lo vamos a tratar en detalles en el curso, porque así es como tenemos que ver este tipo de situación. Cuando nos damos cuenta del mercado, tenemos que ver para reducir esa demanda en el mercado, porque si uno no inviabiliza el mercado, continúa teniendo una atracción para el operador, para que construya todo eso, para estructurar su oferta. Aquí te doy un ejemplo. El mercado de electrónicos. En el mercado de electrónicos ha movilizado 506.000 eventos. Eso muestra que está... Entonces, de repente, si estamos pensando en el celular, en el móvil, tenemos un mercado específico, es un mercado extremadamente violento. Casi 60% de las acciones producen alguna actividad criminal. Uno tiene 25 ataques sexuales o 25 violaciones que sucedieron durante la adquisición de ese producto. Por regla general es un robo, simplemente o sea, la violación es dentro de la circunstancia del robo del celular. Entonces, ese es el tipo de crimen que demuestra que el individuo tiene una percepción muy baja de riesgo. Además de robar, se sintió tranquilo lo suficiente para cometer el otro tipo de delito, capturar a la víctima, llevarla a otro lugar y aplicar la agresión sexual. Vamos a ver aquí lo interesante en relación a estos datos. 39 personas sufrieron letalidad en función de ese mercado y 13 confrontaciones ocurrieron. O sea, dense cuenta aquí en esta última columna, que es la de los trabajos que nosotros tratamos brevemente. Nosotros hablamos mucho en la letalidad de la policía. Tenemos que pensar en este punto. Pero ¿cuál es la causa? La causa es cuál es el mercado tan violento que incentiva más la acción de confrontación armado contra la policía. En esta columna podemos tener una pequeña muestra, es pequeña en relación a la base, pero sí nos da datos significativos. Yo tengo 40 confrontaciones armadas con la policía en un mercado de armas y municiones explosivas. O sea, la obtención de armas de fuego o la mera detención provoca confrontaciones. Después yo tengo el mercado de drogas. Hemos visto 23 confrontaciones. Antes, el mercado de automoción, de repuestos y de automóviles. Eso conduce a confrontaciones. Y claro, tenemos mercados donde no hay ninguna confrontación. No significa que es poco peligroso, significa que el modus operandi de quien actúa no asume ese riesgo. Entrar en confrontación con la policía siempre es un factor alto de riesgo para el criminal. Entonces, si no hay este tipo de acciones, porque no es necesario para obtener el producto. Ahora, donde los criminales piensan que es necesario, se van a preparar, claro, para confrontar a la policía. Para cada columna de estas, nosotros tenemos líneas diferentes de investigación que pueden hacerse en dos niveles. Primero, en el primer nivel con escenario para entender el negocio y la estructura. Y más abajo la investigación de la operación. Tenemos que investigar si es áreas de venta minorista, mayorista o si es solo de transporte para saber qué podemos esperar en términos de reacciones y prepararse para enfrentar todo esto. Y ahora voy a la pregunta del doctor Neves. Sin duda, sin ninguna duda, nosotros tenemos aquí el objetivo de apoyar y disminuir esa brecha de integración en estos datos. Claro, tenemos una serie de problemas cuando las agencias públicas, para transitar con estos datos, sabemos que el Estado es complejo, porque lo que es realmente está bajo una situación federal común es la seguridad nacional. Tenemos una autonomía que eso involucra responsabilidades y tenemos que coordinar todo el tiempo con muchos factores para tener los datos integrados, porque si cambió el jefe de un sector, entonces nuevamente volvemos a cero ese tipo de diálogo.
y tenemos que ir escalando eso. Claro, tenemos una serie de problemas relacionados con la confianza pública, entre otros. Pero como nosotros estamos centrados en tratar de resolver el problema, ahora ya viendo todo desde la perspectiva de la sociedad civil, existe esto dentro del Estado, pero yo quiero mejorar las circunstancias de cómo enfrentamos eso en Brasil, cómo lo hacemos a partir de la sociedad civil, construyendo un censo. Hemos hecho nuestras alianzas establecidos con las universidades para que también puedan participar con estos datos, alianzas con las organizaciones como la OCDE, quienes nos dan una serie de referencias técnicas para este tipo de datos desde el año 2016, cuando yo participé en la primera reunión de este grupo de tarea. Ya establecimos esa conexión y ese flujo, porque en la sociedad civil nosotros podemos tener más agilidad para conseguir estructurar todo ello. Entonces el censo tiene justamente ese objetivo de ser una herramienta indispensable para hacer esta integración, esta articulación, todo de la misma base. Y bueno, Leandro, si desean hacer algún comentario sobre eso. Me gustaría hablar sobre el punto del ejemplo con relación a el mercado y a la organización. Un ejemplo muy bueno para que entendamos esto es cuando un producto es sometido a un nuevo sistema de prohibición o de restricción de acceso o sufre algún tipo de escasez. Y entonces el alcohol en los Estados Unidos nos demuestra eso. En Estados Unidos se decretó que el alcohol era ilegal. Entonces las empresas que producían y ofrecían alcohol legalmente se retiraron y toda la cadena de producción y distribución del alcohol, eso se convirtió en un asunto de organizaciones criminales. Cuando esa ley de prohibición se suspendió, las empresas legales volvieron a ese control porque las empresas legales producen alcohol de mejor calidad, distribuyen todo con más eficiencia, son más eficientes que las organizaciones criminales para producir un bien como el alcohol. Eso está sucediendo en los Estados Unidos de la misma forma con la marihuana, porque la legalización de la marihuana ha propiciado un conjunto de emprendedores vinculados al negocio del cannabis. Y el crimen que existía en torno a ese bien desapareció. Estos son ejemplos que nos demuestran que cuando hay esta variación de un bien que deja de ser prohibido y se convierte en un bien legal, o lo contrario también, como sucedió en el caso del alcohol en los Estados Unidos en la década del 20, claramente nosotros podemos observar esta dinámica de la aparición del crimen organizado en torno a estas actividades, en realidad en torno a esas oportunidades que la propia existencia del mercado consumidor propicia. El mercado existe si el bien regulado por el Estado es considerado ilegal, entonces va a ser producido por alguien, por alguna organización o un grupo de personas que va a dedicarse a esa actividad. Y eso puede crecer en escala de complejidad a lo largo del tiempo. Me parece que esta es una de las lecciones principales que tenemos de este mercado. Una vez más agradezco mucho la participación de todos por las preguntas excelentes también que nos han enviado. Muy bien, vamos a ver en relación al crimen. Si nosotros nos centramos en Brasil, como podemos ver, en Perú, en Colombia y en otros países, tenemos algunas situaciones donde los criminales, ellos están también trabajando en otros mercados ilícitos como el mercado del oro, el petróleo, el tráfico de animales silvestres, entre otros. Entonces, hay una exploración de recursos naturales de manera ilegal, lo vemos en este tipo de actividades, y me parece que es importante que nosotros contemos con más datos sobre los recursos naturales
no solo sobre la fauna, sino también sobre la flora. Nosotros vemos varias situaciones relacionadas a la extracción de recursos minerales, incluso entre los madereros. Desde el punto de vista diplomático, Joan, como bien has mencionado, la OCDE va a continuar trabajando en asociación con estas organizaciones para ver y abordar este tipo de problemas. Yo recuerdo que nosotros comentamos estos asuntos de mercados ilícitos, ya hemos hecho este tipo de abordaje en otros relatorios o informes. Entonces, la administración actual y en muchos otros organismos que trabajan en conjunto realmente han apalancado toda esta importancia y la relevancia que todo esto tiene en una ciudad preponderante como lo es Sao Paulo. Nosotros pensamos que en todo lo referente a los recursos naturales, Brasil es líder global en todo eso y eso alienta a la comunidad de varios sectores a ver y a centrarse en este tipo de daño que es causado y en la manera como podemos movilizarnos para mejorar estas sinergias entre las partes. Muchas gracias. Bem, agradeço mais uma vez, David, exatamente isso. Inclusive, Muy bien, agradezco una vez más por la intervención. Es exactamente eso, coincido. Incluso hoy, esta mañana, yo recibí una revista de la Fundación de Investigación de Sao Paulo y aquí tenemos la portada donde justamente tenemos el tráfico de fósiles. Es un reportaje, es una revista científica local y claro, ahora está abordando este problema y lo hemos visto en todas las áreas. Es un buen ejemplo, sin ninguna duda. Ahora me gustaría agradecer la presencia, David, la tuya, una vez más. Realmente siempre eres muy atento con nuestro trabajo. Nosotros tenemos un cariño muy especial a todo el trabajo desarrollado y esa alianza que tenemos con ustedes. Entonces, muchísimas gracias. Y vamos a ver si conseguimos de aquí a poco encontrarnos y desarrollar esas acciones de la mano. Leandro, muchísimas gracias por tus palabras muy precisas. Llegamos a tener hasta 116 participantes para este trabajo, policía, gente de la academia, empresarios, profesionales, un público muy seleccionado al que le tuvimos posibilidad de hablarles. Y quería terminar recordando que solo conseguimos ese trabajo porque hay dos instituciones. Una es el programa PMI que hizo Philip Morris Impact, que hizo todo ese esfuerzo, y el otro son las fuerzas de policías, las diferentes policías que no han actuado y actuado mucho, aprender y secuestrar productos y embargar productos nobles. La policía militar de San Pablo, la policía, los detectives también de los diferentes estados, grupos especiales de fronteras, la Policía Federal, bueno, la Policía Carretera, un récord de aprehensiones en carreteras, las policías diferentes, militares y carreteras, los grupos especiales como DOF, Batallón de Frontera, la gente de la Policía Federal en sus grandes operaciones como Enterprise, que conectó el flujo de productos de San Pablo que iba para Europa y lavado en los Emiratos Árabes. Conseguimos una serie de informaciones a partir de lo que se divulgó y eso nos ayudó a montar ese rompecabezas porque hay mucha gente actuando y trabajando con mucha dedicación y por eso mi agradecimiento a todos ellos como la Fiscalía General. Les doy ese agradecimiento y quería entonces una vez más agradecerles a todos y cerrar y pedir que vayan, busquen en nuestro canal de YouTube. Esta es la presentación, va a ser organizada en videos en los 3 idiomas, portugués, inglés y español, y la vamos a dejar disponibles en los próximos eventos. Espero encontrarlos a todos. Muchísimas gracias y terminamos por acá. Hasta más.